Vamos a empezar a programar la parte de la bitácora. Sería esta parte de acá en el home, donde vamos a mostrar los últimos usuarios que han iniciado sesión. Acá dependerá de cómo quieran configurarlo ustedes, por ejemplo, los últimos 10, los últimos 15, etc. Vamos a ir al lector de código y vamos a crear lo que es un controlador. Acá voy a crear un nuevo archivo, lo voy a poner como nombre bitácora controlador.php. Este va a ser el controlador. Para este caso pues no vamos a utilizar lo que es un modelo, ya que va a ser algo muy simple de hacer. No vamos a hacer muchas consultas a la base de datos, entonces solo vamos a seleccionar, por ejemplo, los datos de la bitácora, los datos del administrador o del cliente, según sea el usuario que se va a ir mostrando acá. Los datos del usuario, por ejemplo, si es administrador o si es un cliente, etcétera. Entonces no vamos a crear un modelo, como les repito. Entonces vamos a incluir directamente lo que es el modelo principal para poder utilizar algunas funciones que nos van a permitir seleccionar datos de nuestra base de datos. Entonces lo que voy a hacer es abrir cualquier modelo solamente para copiarme esta estructura y no tardarme mucho y hacer el video un poquito más rápido. Y lo vamos a pegar acá. Entonces pegamos, cerramos acá lo que es el nombre de las llaves, perdón, y acá lo que vamos a hacer es ir modificándolo para poder tenerlo bien lo que es el nombre de la clase. Entonces el nombre de la clase va a ser el mismo que tenemos acá en el nombre del archivo. Entonces acá nuestro administrador es bitácora, colocamos bitácora modelo, se extiende del modelo principal, porque acá estamos incluyendo lo que es el modelo principal, que sería este, que nos va a permitir hacer las consultas a la base de datos. Y con esto pues ya tenemos lo que es la estructura. Vamos a crear el controlador que nos va a permitir listar en esta parte de acá lo que son los últimos usuarios que han iniciado sesión. Entonces como es un controlador pues va a ser público, colocamos public function, que es function, me he equivocado, es C, listo. Y el nombre que le voy a colocar yo, por ejemplo, va a ser listado guión bajo bitácora guión bajo controlador. Este controlador va a recibir un parámetro acá en los paréntesis, que va a ser el número de registros que vamos a mostrar acá en la vista. Entonces puede ser 10, puede ser 15 o como ustedes quieran configurarlo. Entonces el nombre que yo le voy a colocar va a ser, por ejemplo, registros. Este va a ser el nombre del parámetro que va a recibir lo que es este controlador para listar lo que es la bitácora. Entonces acá lo que vamos a hacer es, en una variable vamos a almacenar lo que es el valor que le vamos a pasar o el parámetro que le vamos a pasar a este controlador. Entonces le voy a colocar lo que es el mismo nombre, por ejemplo registros va a ser igual, y podríamos colocarle directamente acá registros si no hay ningún problema, pero también podemos ponerle o utilizar lo que es la función para limpiar cadenas. Entonces vamos a ponerle main model, dos puntos, y la función pues es limpiar cadena. La voy a buscar por acá para copiarla más rápido. La teníamos por acá más o menos, acá está. Copiamos y pegamos rápidamente, y acá pues va a recibir lo que es el parámetro o la variable de registros, que es la que vamos a limpiar para evitar inyección SQL. Entonces pueden dejarlo como quieran. Este paso no es tan necesario porque acá nosotros vamos a definir en el código lo que es el parámetro. No va a venir de ningún formulario y tampoco de la URL. Entonces
Esto simplemente lo hacemos más que todo solo por seguridad. Entonces continuamos. Y acá lo que vamos a hacer es ahora en una variable, por ejemplo, le voy a colocar datos, que es donde voy a almacenar los datos de la bitácora, es decir, los registros que yo quiero, si quiero los últimos 15, los últimos 10, etcétera. Entonces vamos a colocar acá que datos va a ser igual al modelo principal, o sea, mi model. Como acá lo estamos incluyendo, pues obviamente podemos utilizarlo. Y vamos a utilizar lo que era la función que nos va a permitir ejecutar consultas simples a la base de datos. Sería esta de acá. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo acá. Listo, entonces finalizamos con punto y coma. Quitamos esta variable y vamos a pasarle la consulta acá en comillas. Entonces la consulta va a ser de tipo select porque son datos lo que queremos seleccionar. Entonces colocamos select asterisco from la tabla bitácora, que recordemos que es donde almacenamos los usuarios que han iniciado sesión. En esta tabla acá tenemos bitácora escrito en minúsculas todo, y acá pues tenemos todos los parámetros que almacenamos en esta tabla. Entonces acá le colocamos bitácora, pero como vamos a seleccionar los últimos 15 o los últimos 10, dependiendo de cómo nosotros configuramos este parámetro de acá, que se llama registros, entonces vamos a colocarle acá lo siguiente. Vamos a decirle que queremos ordenarlo con order by por el ID. Entonces vamos a ordenarlo por el ID. Recordemos que el ID es un número incremental que se va insertando automáticamente. Por ejemplo, tenemos ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta llegar 9 de momento. Y si otro usuario inicia sesión va a ser el 10. Si otro inicia sesión va a ser 11, etc. Entonces va aún incrementándose. Entonces ese campo nos va a funcionar perfectamente para lo que necesitamos en estos momentos. Y le vamos a decir pues que se ordene de forma descendiente. Entonces vamos a colocarle desc, la palabra reservada desc, es decir, descendiente. Entonces si yo le pongo que se seleccione descendiente, es decir, va a seleccionar a partir del último hasta el primero. Si lo dejamos normal, sería ASC, ascendiente, entonces se empezaría a seleccionar desde el primero hasta el último. Pero como nosotros queremos seleccionar a partir del último registro que se ha hecho, entonces por eso le colocamos desc acá, es decir, descendiente. Pero queremos colocarle un límite, es decir, el límite que va a ser la selección. No vamos a seleccionar todos los registros, así que no solo un límite. Entonces después de desc colocamos la palabra reservada limit para limitarlo. Y acá deberíamos de colocarle lo que es el número. Por ejemplo, si queremos 10, si queremos 15, etc. Pero como ese número lo traemos en el parámetro que le hemos pasado, entonces sería la variable de registro que tenemos acá también. Podríamos copiarlo y simplemente pegarlo acá, la variable, y listo. De esta forma hacemos dinámicamente lo que es la consulta, dependiendo de cuántos parámetros, de cuántos registros, perdón, nosotros queramos. Y esto lo vamos a poder cambiar a la hora de utilizar lo que es el controlador. Entonces, esta sería la consulta. Lo que vamos a hacer es definir una variable acá que se va a llamar conteo, va a ser igual a 1. Ya les voy a explicar para qué nos va a servir lo que es esta variable. Voy a cerrar esta ventanita acá y listo. Entonces esta variable simplemente nos va a servir para crear lo que es un conteo. Ustedes ven acá dice 1, 2, 3 y solamente es para que vaya mostrando el conteo de los registros que se va a mostrar. Entonces dicho esto, vamos a continuar acá. Vamos a dar un par de enters y vamos a utilizar lo que es un ciclo para ir mostrando los datos en lo que es la bitácora o en la vista acá donde está lo que es la bitácora. Entonces
voy a utilizar un ciclo while. Si escribo while, abrimos, cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Acá lo que voy a hacer es definir una variable, por ejemplo, que se llame rows, va a ser igual. Y como en esta variable tenemos la consulta de la bitácora, voy a decirle pues que se vaya recorriendo lo que es esta consulta, pero que me almacene acá en esta variable lo que son los datos para poder utilizar esta variable para ir mostrando lo que son los datos en todo el recorrido del while. Entonces lo que hacemos es acá colocarle el símbolo de flecha y decirle que vamos a hacer un array. Ya sabemos que con fetch hacemos lo que es un array. Entonces abrimos, cerramos paréntesis y listo. Entonces acá ya tenemos preparado lo que es el ciclo para hacer el recorrido de array de datos dependiendo de cuántos vamos a seleccionar. Entonces acá lo que voy a hacer es, como si se fijan, pues acá se muestran datos de tanto de la tabla cuenta, por ejemplo el nombre de usuario está acá, y también se mostraría lo que es el nombre dependiendo de lo que es, si es un cliente o si es un administrador el que ha iniciado sesión. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una serie de condiciones acá para ir almacenando los datos en variables y al final pues mostrarlos en la vista de la bitácora. Entonces voy a crear lo que es una variable que se llame datos C, que va a hacer referencia a los datos de la cuenta. Entonces le voy a decir que quiero utilizar lo que es el modelo principal, main model, dos puntos, y voy a ejecutar una consulta simple a la base de datos. Entonces utilizo lo que es la función ejecutar consulta simple. Abrimos, cerramos paréntesis, finalizamos con punto y coma y abrimos acá lo que es comillas para hacer lo que es la consulta a la base de datos. Entonces lo que voy a hacer es decirle con select que me seleccione todo de la tabla cuenta, porque quiero también los datos de la cuenta. Entonces coloco select asterisco from cuenta, pero vamos a colocar el where, como cada vez que vaya dando lo que es una iteración acá o una vuelta, por decirlo así, lo que es el ciclo, entonces va a ir almacenando en esta variable lo que es los datos en la bitácora, que están en la bitácora. Entonces acá le pongo cuando el código de la cuenta, o sea el campo cuenta código, sea igual, entre paréntesis, el código de la cuenta que está ahorita en la iteración del ciclo. Es decir, va a empezar la primera vuelta, va a ser un código, la otra vuelta va a ser otro código y así va a ir el ciclo. Entonces acá lo que voy a hacer es concatenar el array que se llama rows, que es donde se va a ir almacenando lo que son los datos. Y acá pues como ven tenemos comillas simples. Lo que voy a hacer es, como la consulta general está entre comillas dobles, entonces voy a colocar comillas dobles, coloco un punto y después comillas dobles para concatenar lo que es este array que se llama rows, y colocamos corchetes y le decimos que el índice pues que vamos a utilizar va a ser el cuenta código. Y listo, entonces esta es la consulta que vamos a realizar, y voy a sobreescribir lo que es esta variable que se llama datos C para hacer lo que es un array. Entonces le voy a decir que datos C, es decir los datos de la cuenta, va a ser igual a los datos de la cuenta, pero utilizando lo que es el método fetch para hacer lo que es un array de datos de esa consulta que acabamos de hacer a la base de datos. Entonces si se fijan ustedes, acá tenemos, en este caso, en la tabla bitácora tenemos lo que es el código de la cuenta del usuario que ha iniciado sesión. Entonces por eso esta variable que se llama rows tiene lo que es ese código de la cuenta. Entonces cada vez que el ciclo haga una iteración o una vuelta, entonces va a llevar un código distinto dependiendo de cuántos registros. Por ejemplo, si son 10 registros los que hemos configurado acá,
cada vez que haga una iteración va a llevar un código de cuenta diferente. Entonces por eso lo utilizamos acá. Y pues hacemos lo que son los datos de esa cuenta con ese código, con el código que tenemos acá. Seleccionamos también los datos de la cuenta de ese usuario. Entonces tenemos todos estos datos también, pero nos faltaría saber si es un cliente o si es un administrador, para seleccionar los demás datos como lo es el nombre, el apellido. Si ustedes quieren también pueden utilizar el DNI o qué sé yo. Entonces para este caso solamente vamos a utilizar, voy a regresar primero a la tabla bitácora. Para este caso nosotros simplemente vamos a utilizar lo que es el nombre. Entonces va a ir el nombre del usuario acá, el nombre real, va a ir el nombre de usuario de su cuenta, y van a ir los datos de la bitácora, que son cuando inició sesión y cuando cerró la sesión acá. Entonces tenemos que hacer selección de 3 tablas distintas, es decir, de la bitácora, de la cuenta y dependiendo si es un cliente o si es un administrador. Entonces ya tenemos en este caso los datos de la tabla bitácora en el array rows, y tenemos lo que es también los datos de la tabla cuenta en esta parte de acá. Lo que nos faltaría es seleccionar los datos según el usuario que es, y entonces vamos a hacer lo que es una condición. Colocamos un if y luego un else acá para hacer lo siguiente. Si vemos nuestra tabla bitácora, vemos que tenemos un campo que se llama bitácora tipo, que almacena qué tipo de cliente es el que se ha registrado en la bitácora, si es un administrador o si es un cliente. Entonces podemos utilizar lo que es este campo. Recordemos que viene en este array que se llama rows. Entonces voy a copiarlo acá para modificarlo aquí rápidamente. Entonces le voy a decir si el campo de la base de datos que hemos seleccionado es, colocamos bitácora tipo, es igual, después del corchete lo que hacemos es igual a un valor cualquiera de estos. Por ejemplo, si es administrador, colocamos administrador tal cual lo tenemos escrito acá y lo pegamos. Entonces pego acá y listo. Si este campo que se llama bitácora tipo tiene como valor administrador, entonces vamos a realizar en este if, acá cuando sea verdadero, una consulta a la tabla administrador para seleccionar lo que son los datos del administrador. Y si no, pues quiere decir que es un cliente y vamos a realizar lo que es una consulta a la tabla cliente para seleccionar los datos del cliente. Entonces vamos a definir acá otra variable que se va a llamar datos u, que sería datos usuario, va a ser igual. Utilizamos el modelo principal, main model, para ejecutar una consulta de tipo select a la base de datos. Entonces voy a utilizar ejecutar consulta simple, abro cierro paréntesis, finalizo con punto y coma, abro comillas para hacer la consulta a la base de datos. Entonces acá le voy a colocar select y solo voy a utilizar, para este caso yo solo voy a utilizar lo que es si es del administrador o si es del cliente, solo el nombre y el apellido. Es decir, admin nombre, admin apellido, y si es un cliente, cliente nombre, cliente apellido. Y acá pues estamos trabajando de momento solamente con los datos del administrador. Entonces colocamos select asterisco, o como en este caso solamente queremos lo que es el nombre y el apellido del administrador, entonces colocamos select admin nombre, coma, admin apellido. Es decir, los campos que tenemos acá en la tabla admin, admin nombre, admin apellido. Después de acá vamos a ponerle de qué tabla queremos seleccionarlo.
Entonces colocamos from admin where cuenta código es igual al código de la cuenta que queremos utilizar. Como en este caso, como les dije, en esta variable va a venir, con este array, va a venir lo que es el código de la cuenta del usuario que ha iniciado sesión. Entonces voy a utilizar acá nuevamente esto, ese array con el índice, y acá vamos a concatenar. Entonces vamos a ponerle acá comillas dobles, punto, comillas dobles, y acá pues en medio de los dos puntos pegamos lo que es el array ese. Entonces, como está, ya hemos seleccionado lo que es el nombre del administrador y el apellido del administrador cuando pues el código de la cuenta coincida con el que está en la iteración del ciclo. Entonces acá vamos a simplemente decirle que datos u, vamos a sobreescribir esta variable, va a ser igual a datos u, colocamos datos u acá, y vamos a utilizar lo que es el método fetch para hacer lo que es un array de datos. Listo. Entonces de esta forma hemos seleccionado los datos del administrador que ha iniciado sesión o el registro de la bitácora. Entonces acá podríamos definir lo que es una variable, por ejemplo, que se llame nombre completo, para almacenar lo que es todo el nombre completo del administrador. Entonces, como en este va a ser el array que va a traer los datos del administrador, podemos utilizarlo de la siguiente forma. Colocamos que va a ser igual a datos u con el índice admin nombre y le concatenamos el apellido para poder colocar lo que es el nombre completo. Entonces ponemos punto, comillas dobles, pero en las comillas dobles damos un espacio, después colocamos un punto y le colocamos el apellido. Entonces copiamos esto, lo pegamos y acá pues le ponemos punto y coma. Acá pues voy a colocar el otro campo que sería el admin apellido que tenemos acá. Entonces lo voy a modificar, coloco apellido y listo. Entonces si tenemos algún error pues lo vamos a venir a corregir después. Y pues para el usuario o para el otro que sería el cliente pues sería casi igual. Lo único que voy a copiar esto y lo voy a modificar. Entonces pego, y cuando sea un cliente pues vamos a seleccionar obviamente de la tabla cliente. Entonces si vemos los campos que vamos a utilizar son cliente nombre, cliente apellido. Entonces vamos a modificar eso acá. En vez de admin nombre, acá vamos a colocar cliente. Entonces colocamos cliente nombre, que es el campo del que tenemos en la base de datos. Acá sería cliente apellido from la tabla cliente cuando el campo cuenta código sea igual al array rows que viene en el índice cuenta código. Entonces esta parte no la modificamos, pero acá sí, donde dice nombre completo tendría que ser acá. En los índices tendría que ser cliente nombre y cliente apellido. Y listo. Entonces de esta forma ya tenemos todos los datos necesarios para irlos mostrando en este cuadrito, en esta ventanita que se muestra acá en la parte de la vista, es decir, estos que tenemos acá con su respectiva imagen que tenemos acá y la fecha. Entonces vamos a colocar acá con un eco, y en comillas simples vamos a ir mostrando lo que es esa parte. Entonces voy a dar un par de enters, pero acá me auto rellenó. Voy a quitar esto para pegar lo que es el código HTML e irlo modificando para que se vaya mostrando lo que son los datos.